volviendo, Manel, en la tercera, lo de la Mesta, ¿no? Acusados de robar caballerías y demás animales, los gitanos, ¿qué papel tuvieron la Mesta y la Santa Hermandad en sí, ¿no? Organizaciones que defendían el mundo rural, los intereses ganaderos frente a cuatreros y demás delincuentes, ¿no? O sea, ¿nos puede explicar un poquito más de la Mesta y la Santa Hermandad? ¿O me he adelantado? Está adelantado, pero Bueno, tú tira, tira. Sigue en tu está ritmo. adelantado porque te digo que está hablando ahora, está hablando de toda esa ola de legislación contra los gitanos. Pero esa ola se sustenta precisamente por todas aquellas quejas y propuestas. Entonces, pensaba que antes de hablar de quién son los que ejecutaban esas leyes, esas normas, disposiciones reales, mostrar quiénes son, o señalar, en este caso sí señalando, señalar quiénes fueron los responsables de todo este marimanum contra los gitanos. Dilo, dilo. Los que crearon todo este tipo de prejuicios que se fueron repitiendo con los años. Entonces, en fin, no digo que sean personas ilustres, pero son personas que a fin de cuentas determinaron la historia del pueblo gitano. Y por lo tanto, Dilo, dilo. Dilo habría que hay tratarlo. que saber Por quiénes mucho que son. nos queramos olvidar de ellos, no hay más remedio que olvidarlo porque ya sabemos que no hay que olvidar. Para que la historia no se repita, no hay que olvidar. Y Claro. que haya propuestas que no creo que sean tan bárbaras y tan salvajes como las de esta gente, pero hay algunas por ahí todavía, hoy en día, que siguen hablando de ello. Bueno, pues vamos a comentar algunos cuantos y mostraré alguna que otra sorpresita, algunas hasta como una especie de estreno. Vamos a empezar en 1607. Volvemos a situarnos en 1607, están todavía con el tema de los moriscos y hay comisiones funcionando para ver qué se hace con los gitanos. Y aquí hemos hablado también del padre Santi Espíritu en 1610, bueno, pues este es anterior. En 1607 tenemos otro fraile, un fraile llamado Melchor de Guélamo, y este escribe un libro que se llama La vida y milagro del glorioso confesor San Ginés de la Sala. Bueno, y aquí que pintan los gitanos, pero bueno, aquí habla de los gitanos y dice que los gitanos habían caído textualmente en la animalidad, se habían convertido en animales de forma total porque vivían continuamente rodeados de animales, pues de sus burros y demás. Así se quedó tan a gusto. Y además aseguraba, pues me río, pues bueno, porque ahora mismo decía estas cosas, suena a risa, pero en aquellos tiempos se lo tomaba muy en serio. Decía que enterraban a sus muertos en campo raso y comían carne sobre sus tumbas los viernes y durante la cuaresma, cosa que estaba prohibida, ¿eh? Además de tener la costumbre de intercambiar las mujeres. Esto estamos muy liberados, ¿eh? Una liberación sexual tremenda. No, tremendo. Bueno, para que veamos cómo iba el tema por aquella época. Entonces, claro, Guélamo lo que propone para los gitanos que solamente que había una cosa, y así textualmente, solamente que había el bendito remo y las santas galeras. Pero que ojalá aprovecharan allí todos los gitanos en la galera. Allí todos los gitanos. De esa manera, pues muy bien, útiles para el Estado en la guerra, en las batallas navales, y nos quitamos a todos los gitanos. Claro, no dice nada de las mujeres, habla de los hombres. Luego llegamos a 1611. En 1611, y esto sí es trascendental porque aquí tenemos un primer gran personaje que va a determinar mucho y además es Covarrubias.
Este señor, Covarrubias, un erudito eclesiástico, que escribió su tesoro, un diccionario, se llama Tesoro de la lengua castellana o española. Y aparece este año, y donde recoge la palabra gitano. Dentro del diccionario, ríete tú del diccionario de la Real Academia Española con el trapacero y todo lo demás. Aquí se va a decir, se va a describir al gitano y esto va a ser cátedra. Se dice, bueno, una serie de prejuicios a la hora y se atreve a aseverar, a decir que todo lo que decían los gitanos, porque se remonta, parece como si estuvieran en la época todavía de peregrinación, dice, todo mentira y bellaquería, porque consta de graves autores ser esclavones, el origen de los gitanos, y vivir en los confines del imperio de los turcos. Aquí no estaba muy mal errado. Por lo menos proceden de ahí. Y del reino de Hungría, que también sabemos que es cierto. Bien, que venido por acá, admiten otros bellacos advenedizos que se le entregan. Esto viene a retomar la idea de un montón de gente marginada, de delincuentes que se unen a las caravanas de gitanos. También dice que la lengua que habla tira a la esclavona. Si dice que viene de esclavonia, pues son esclavones. No embargante que tengan otras ficticias. Ahora empieza a decir que es una jerga, que no es una lengua propia. Otra ficticia con que se entiende que comúnmente llamamos jeringonza, la jeringonza de ciego. Corrompiendo el vocablo jeringonza, lengua de cíngaro. Entonces, hace esta construcción mental que es jeringonza, que realmente es cingeringonza, pues, claro, de cíngaro. Todo, bueno, sí, sí. Es otra época. Un artista, se creía un artista. Bueno, esto así suave, pero por ejemplo cuando empiezas a hablar de las mujeres, aquí ya se explaya, pero bien. Aquí las tachó de ladronas, embusteras, alcahuetas, estafadoras y amorales. Vamos, que eran la perdición de todas las mocitas, que las llevaba por el mal camino y hacía que las mujeres casadas engañaran a los maridos. Por supuesto, estaba demonizando, ya no ya estigmando, sí, estigmando, sino demonizando a los gitanos y a las gitanas. Por supuesto, va a ser esto, sin embargo, hay que sacar algo positivo de esto, porque a fin de cuentas, la Inquisición, que siguió muy de cerca a Covarrubias, fue una gran autoridad, como Nebrija fue en su tiempo con la gramática, pues Covarrubias con el diccionario. Pues mira por dónde benefició a las gitanas. Todo esto de decirles que eran estafadoras y eran embusteras, porque leer la lectura de las manos y estafar, pues la Inquisición ya tomó en cuenta de que realmente no hacían pactos con el demonio ni nada de esto, sino que lo hacían solamente para ganarse un dinero. Por lo tanto, no se tomaban muy en serio todas las hechicerías y todo el tema inquisitorio. Claro. Entonces, mira por dónde fue positivo. Hubiera sido más perjudicial porque hubieran acabado muchas en la hoguera. Claro. Como brujas. Efectivamente. Bueno, saltamos al año siguiente, entonces hay otro. Ya voy a ir un poco más deprisa, porque quizás esto se va a alargar mucho. Otro fraile, Fray Juan de la Puente, que era calificador de la Inquisición. Este sí se lo tomaba en serio a los gitanos. Y en su obra Conveniencia de las dos monarquías, cuando habla de las dos monarquías está hablando de la monarquía del rey, el rey, y de Dios, monarquía de Dios.
Entonces se decía que la visión que se tenía de los gitanos era completamente errónea, porque lo que hacía era, era gente que había imitado a los gitanos, que los gitanos ya habían desaparecido, que esta gente no era otra cosa que hombres y mujeres que eran amotinados y fascinerosos, que traían las caras de quemadas, hostigadas del sol y de la injuria del tiempo. Y entonces, claro, esto es lo que hacía creer que no eran españoles. O sea, eran españoles que por el sol, pues saben que eran muy morenos y Vaya. entonces parecían que eran, que no eran españoles, que eran de otro país. Por eso se pensaba que eran de Egipto, ¿no? Bien. Entonces, acompañaba, dice que los mismos gitanos explotaron este engaño con la vestimenta y con el habla, por supuesto, el habla. Pero que nada, que eran criados y nacidos en Castilla. Sin más formación que la vida vagante y por lo que tenían que ser castigados. Luego viene otro en 1615, Fray Francisco Fernández de Córdoba, en sus didascalias múltiples, que consideraba a los gitanos como la hez y el desecho de todas las naciones. Vaya. Así, sí, No sin más tenían, recato. no tenían reparos, ¿sí? Jolín. Que no constituían una auténtica nación, sino que, claro, como es de todas las naciones, pues era en la aglomeración de un montón de gente. Esto viene, seguramente este hombre, Fernández de Córdoba, pues pensó, pues si se le añaden, son los gitanos, se le va añadiendo gente, ¿no? La gente maleante, pues que son gente que se va acumulando de todas partes y que no tiene ninguna utilidad, ningún provecho. Y por lo tanto, como no tienen utilidad ni provecho, son perjudiciales para el Estado y había que expulsarlos. Luego, en 1616, aquí el padre Martín del Río, con sus disquisiciones mágicas, sí se lo toma en serio lo de los demonios y todo lo demás, sí. Y establece una relación entre los gitanos, gitanas, con el diablo. Es más, le da credibilidad a las dotes mágicas y todo esto. Este señor sí, en Inquisiciones Mágicas tuvo, para colmo, tuvo bastante divulgación. Salgo ahora con Salazar de Mendoza en 1618, con el memorial hecho de los gitanos para informar el ánimo del rey. Los consideraba pues indeseables y proponía pues echarlos de España. Este sí que estaba predispuesto para que lo expulsaran de España. Porque por todas sus ruindades, porque eran ruines y por sus malas costumbres, y que atraían, otra vez volvía a hacer hincapié, de que aceptaban a todo tipo de gente, a todos holgazanes y vagabundos, que no se casaban por la iglesia, que se juntaban con las mujeres sin importar si eran parientes o estaban casadas con otros hombres. Esto vuelve a hacer la misma teoría de lo anterior, que cometían enormes insultos y que era mucho más peligroso que los moriscos y que cometían de continuo con sacrilegios, porque si entraban en la iglesia era más eso, era para eso, para cometer sacrilegios. Y que, bueno, pues que engañaban a las doncellas y a las casadas con sus embelecos. Esto sí no cree en lo del demonio, en la relación con el demonio, ¿no? Entonces, proponía la expulsión. Y este fue el que hizo la primera diferenciación, y quizás hasta hace poco la última, ¿no? Entre egipcianos y grecianos, por el que decía que los egipcianos eran más holgazanes, que iban más a caballo, que las mujeres traían rodetes y grandes mantones, como el dibujo que ya mostré en la primera sesión.
que usan de hurtar y de engañar con palabras y embustes. Y que bueno, que los grecianos eran herreros, que usan más el engaño que las palabras, que no tenían tanta verborrea, y que no habían usado la vestimenta ni esas rodetas tan grandes, y que incluso hablaban de manera diferente. Y bueno, y nos metemos en 1619 con Sancho de Moncada. Este es un personaje que había leído a Salazar de Mendoza, porque prácticamente casi al mismo tiempo lo escribe el memorial, y aprovecha que están reunidas las Cortes y que va a salir esa disposición que anteriormente nombrada en 1619. Y habla pues, de expulsar a los gitanos. Y aquí pues tengo yo su discurso. Esto es una publicación posterior. Ya pondré una ilustración para que se vea. Expulsión de los gitanos. Es una edición de 1779. Entonces dirá, bueno, ¿y esto qué pasa? Para que se vea cómo la idea de expulsión de los gitanos está latente, está ahí. Y si se vuelve a reimprimir el discurso de este señor, pues por algo será. Bueno, pues en pocas palabras podemos decir que este señor habla de, pues son cuatreros, los gitanos son cuatreros, que, bueno, vuelve a atacar a las mujeres, que de las que dice que son públicas rameras, que son vagantes, habladoras, inquietas, que siempre están en plaza y corrillos. Eso está muy mal visto en las mujeres no gitanas. Pues como ellas están por ahí, pues esto es un escándalo. Bueno, yo creo que el recorrido es bastante extenso, pero todavía continúa. En 1626 pues tenemos otro canónigo y consultor de Santo Oficio, que es Pedro Fernández Navarrete, con otro libro, donde se vuelve a incidir en la expulsión, como dice, tantas veces deseada y tan mal ejecutada, no siendo tan dificultosa la ejecución, en fin, vuelve a alentar, animar de que se haga la expulsión. Y llegamos a 1631 y aquí está el alcalde de Cortes, Juan de Quiñones, que hace un discurso contra los gitanos. Y de momento empieza a hablar de que había mandado ahorcar a 5 gitanos por ser ladrones. Así empieza el discurso. Y bueno, tengo una cosa curiosa, porque ese discurso no es este discurso. Esto es una adquisición reciente que he hecho para mi exposición, y es otro discurso de Quiñones que no se refiere únicamente a los gitanos. Dice, discurso al rey don Felipe III, nuestro señor, que se sirva dar orden como más convenga para que ningún género de ladrones le valga a la iglesia. Por supuesto, dentro de este género de ladrones mete a los gitanos. Y va a exponer aquí, dentro de este discurso, habla de los gitanos en los mismos términos que en 1631 lo va a hacer. Yo no sé por qué este discurso no es muy conocido. No habrá muchos ejemplares de este, pero que puede ser antes o después de 1631. No lo aclaro porque no está fechado. Sí sabemos el otro, el discurso contra los gitanos, que es de 1631. Este es inédito, Manuel. Manuel, este es inédito, entonces. Bueno, ¿no? es inédito porque todavía no lo he publicado. Lo transcribiré y lo publicaré en el blog. Muy bien. Pondré la cabecera, lo escanearé y lo pondré.
será un avance. Un Manuel, avance como otro avance que hice yo de la orden de 1749 y ya está por todos lados y no dice ni de dónde procede ni de pues nada. hay que decirlo porque tu trabajo haces en investigar y en recopilar esa información. Y de paso, pues igual que la orden esa de 1749, Sí. que la tengo, que la compré ahora unos meses, también esto, yo creo que esto suena, ¿verdad? Sí, está Este al principio. este famoso grabado que está por todos lados, no Sí. dice ni de dónde procede, bueno, pues, en fin. ¿Dónde lo conseguiste, Manuel? Lo tengo yo enmarcado. ¿Dónde lo conseguiste ese? ¿Dónde lo conseguiste? Pues como todo, pues realmente no me acuerdo porque he comprado ya tanto que en feria del libro, en feria de antigüedades, en todo colección, en eBay y algún que otros más sitios particulares. He ido amasando, haciendo crecer la colección. Es una colección Qué bastante bien, extensa. qué bien. Eso no tiene precio y no tiene dinero la colección. Es que son bueno, al principio no empecé, no tuve ese interés, pero después yo con la idea de que en un futuro se pueda hacer una exposición permanente, ¿eh? Porque yo voy llevando, bueno, ahora no, con el tema del COVID no, pero ya he hecho 7 exposiciones Qué bien. a través no de toda España, pero bueno, en Lleida, en Lebrija, en Almería, en Madrid, en fin. Se han hecho estas exposiciones, donde no he expuesto, por supuesto, todo lo que tengo, solamente porque por Claro. limitación de espacio Claro. he hecho. He creado paneles, en fin. Bueno, otro día, si queréis, Lo podemos hacer tratamos. podemos hacer una especie de catálogo de exposición y donde podéis mostrar cosas que he ido exponiendo, los mismos paneles, en fin, todas estas cosas. Sirva estos vídeos para que la gente que nos está viendo, pues que sepa que si pasa todo esto el virus y vuelves a hacer otra exposición, pues estar atentos pues para visitarla y para verla. Manuel, una última cosa antes de lo que has dicho de todos estos que has nombrado, de tantas cosas malas que decían sobre los gitanos, ¿no? Muchas veces, bueno, siempre, ¿no? Rayando más de lo que era en realidad, ¿no? Por su antigitanismo, su racismo. La leyenda negra española, que se ha levantado siempre, que hay mucha gente que intenta decir que la leyenda negra es falsa, que hay otros matices, resulta que el propio Estado español lo ha hecho con el pueblo gitano. Es una leyenda negra que han hecho sobre nosotros que llega hasta nuestros días, ¿no? Lo que has dicho tú de Covarrubias, que pone esa descripción del gitano, pero es que llega hasta el diccionario de la Real Academia Española de este siglo, con la palabra trapacero. Es que continúa lo mismo, ¿no? Un poquito. Sí, sí, es la etiqueta. O como yo digo, la doble sombra del gitano. La doble sombra. No digo mala sombra, ¿eh? Yo no digo nada de mala sombra, digo la sombra que da el sol, la sombra que se proyecta por el sol, y esa sombra que es invisible, pero que siempre va acompañando al gitano, que está rellena de prejuicios para que ves que es gitano y enseguida está todo el corpus de toda aquella idea de que si son sucios, en fin, ladrones, mentirosos, que no te puedes fiar de ellos, que si no te lo hacen la entrada, te lo hacen la salida. Todo eso está siempre en el imaginario colectivo. Entonces, se mama desde pequeño. Se mama de que cuando lleva la mamá o el papá, lleva al niño de la mano y está llorando y entonces no dice, si no dice que te va a llevar el hombre del saco, ven aunque te lleva el gitano, eso lo he oído yo. Entonces, todo eso se mama y quiera o no, se queda. Entonces, personas como yo, personas que se han criado al margen del mundo gitano, pues tienen que hacer un aprendizaje, una reeducación por la cual, bueno, pues, te tienes que plantear todo eso,
un examen, te dan un examen de conciencia, que es lo que empieza a localizar todo lo que tú piensas sobre los gitanos, piensa que todo eso, dónde está esa etiqueta, toda esa etiqueta, y ya aprenderlo. resetear, y por lo menos, hombre, ser consecuente con todo, con el respeto de la dignidad humana de una persona, que todas las personas lo merecen, o sea, para los que son religiosos, todas son hijos de Dios, ¿no? Claro que sí. Muy buenas palabras, Manuel. Usted bendiga. Este hombre. Bien. Seguimos a ver lo que quieras decir o seguimos a la pregunta o tú verás. Venga, adelante. Pues no Si te sé, pues faltaba alguno más, comentar aquí algo más, sí. no sé si te faltaba alguno más. Te has quedado, creo que en Sí, sí, bueno, 1631. sí, hay muchos más, por supuesto. Mira, en 1647 tenemos un Pedro de Figueroa, que escribió El aviso de príncipes. Que, que dice que los gitanos, hombre, son por cosas ya curiosas que nos hacen reír y vamos a reírnos, porque hay que, ahora mismo el que diga esto, nos reímos de él porque esto es todo de ahí. Decía que los gitanos eran auténticos vasallos del príncipe de las tinieblas. El príncipe de las tinieblas es el diablo, claro. Sí, éramos, Que tenían una vida desalmada que ponía en peligro la fe de los cristianos. O sea, no eran ya solamente peligrosos y perjudiciales al Estado, sino que eran peligrosos para el cristianismo. Por lo tanto, había que terminar con ellos. vaya. Y termino, hay más, pero no vamos a extendernos porque hay mucha gente que me pide, me pregunta, ¿dónde puedo enterarme de, o cómo, en qué libro es el mejor para saber las leyes contra los gitanos? Hay menos que me dicen, pues toda esta gente que va contra los gitanos, hay menos que me lo dicen. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de los que tengan paciencia, de soportar la hora y pico que dura esto, para comprender muchas cosas. Entonces, por ejemplo, este señor, Manuel Montillo de Sala, esto me lo encontré, lo encontré yo. También lo trabajó casi al mismo tiempo Gómez Alfaro. 1674. En el memorial, en un memorial que está a mano y que se elevó no al rey, porque entonces era una regente, ¿no? La regente de Carlos II. Este era sacerdote, sí. Era sacerdote y abogado. Y entonces lo que habla, no se había cumplido ninguna de las disposiciones anteriores, por lo que se pedía que se hiciera algo contra los gitanos. Y echaba en falta, en contra de lo que Francisco de Quiñones, echaba en falta que no se había ahorcado ningún gitano, que hacía mucho tiempo que no se había ahorcado ningún gitano, como muestra de que no se había aplicado las leyes, y que pocos iban a galeras. Eso es mentira, que eso yo lo he visto yo en los libros de galeras, que no es. Entonces, animaba pues, que particularmente en Andalucía se tomara más en serio, y que porque no había seguridad ni en los caminos ni en los poblados, porque en el gitano todo es ociosidad, porque es vaguería. Es más, llega a afirmar que no conoce a lo mejor no conoció ningún gitano, pero dice que no conoce ningún gitano que se haya aplicado al trabajo y labor del campo. Y se queda tan a gusto. Bueno, con esto ya acabo. Y si quieres, podemos hacer referencia a la Mesta y a la Santa Hermandad, que era el brazo armado de la legislación, al margen de las justicias municipales. Y el embrión de lo que más tarde fue la Guardia Civil, ¿no? Se puede... La Santa Hermandad. Bueno, hay quien dice que no, ¿eh? Yo creo, hombre, están por medio los carabineros y Miqueletes, en fin. Pero para mí la Santa Hermandad, es más, le llaman instituto. y la le llaman el Instituto Armado.
Bueno, Miqueletes son un tipo de soldados, ¿no? Imagino, ¿no? los miqueletes actuaron en el País Vasco, Vale. en el norte. Bueno, vamos a ver la Mesta, vamos a centrarnos para no divagarnos mucho, que es tanto la Mesta como la Santa Hermandad van a actuar en el campo, en despoblado, en campo abierto, sobre todo por el tema de caballería, por robo de caballería, en fin, todas estas cosas. Y bueno, pues se le encomienda, como hemos visto, en 1633 a la Mesta el poder perseguirlo y expulsarlo. Aquí lo que había un problema de jurisdicciones. Había jurisdicciones por las que no podía una determinada justicia actuar en otra jurisdicción que no fuera la suya. Entonces, no es como aquí. Había que pedir permiso al que le correspondía esa jurisdicción. Entonces, la Mesta y la Santa Hermandad en sí tenían una jurisdicción amplia, pero dentro de esa jurisdicción tenían que pedir permiso en este caso, pues, a corregidores o a alcaldes mayores para poder perseguir a los gitanos en el territorio que le comprendía la jurisdicción de ese municipio. Entonces, aquí lo que da lugar es que la Mesta es una agrupación de ganaderos que, como es lógico, no se fían de los gitanos, por lo que dicen, porque los gitanos lo que hacen es daño a los ganados. Roban, matan y perjudican a los ganaderos. Por lo tanto, necesitaban perseguirlo. Hay que decir también, y dejarlo bien claro, que la Mesta actúa en Castilla. Y en Reino de Aragón, en donde no actúa la Mesta, lo que actúa es lo que se llama la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Pero, por supuesto, la Mesta es la que tiene más importancia. Y hay que decir que la Mesta lo que tuvo tan gran importancia porque tuvo una importancia económica tremenda. Es más, por el tema de la oveja. La mejor lana, según parece, era la merina, en fin, la que pastaba en Castilla. Es más, se exportaba a Inglaterra y a Flandes y hacían paños, aunque fueran paños más vastos y no tan finos como otro tipo de lana, pero eran bastante solicitados. Entonces, la corona en sí, la corona se beneficiaba de este tráfico de lana y por supuesto, de los ganados. Entonces, interesaba estar bien con la Mesta, interesaba darle facultades y es lo que consistió finalmente a partir de 1633. Hay un dicho muy curioso que, bueno, no se dice ya, pero que entonces, para que se viera el poder que tenía, que decía que había 3 santas y un honrado, que tenían al pueblo agobiado. Lo repito, 3 santas y un honrado que tienen al pueblo agobiado. Claro, la santa era pues, la Santa Inquisición, la Santa Cruzada y la Santa Hermandad. Y el trío lo completaba lo que era el honrado, como se llama, honrado concejo de la Mesta. Ahí Dios los santos de las 3 santas y el honrado. La principal función, Sí, que la Mesta era la agrupación de ganaderos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y la Santa Hermandad. Dinos. Sí, tenían todo el poder. Estaban los alcaldes entregadores, que tenían, entre otras funciones,
pues tenía el conocer pues, todos los pleitos de cuanto a agravios, heridas y malos tratamientos que se le hacían tanto a los hermanos de la Mesta como a los ganados de las cabañas que tenían bajo su protección. Y, por supuesto, proteger todos los privilegios que tenían, porque una vez que tenían privilegios tenían que, a capa y espada, como se dice, nunca mejor dicho, en aquella época, capa y espada. Y para proceder contra los gitanos, pues quería que el rey se le otorgara esa facultad para perseguir, y así lo consiguieron. Cosa que, por ejemplo, en 1615 no pudieron. En 1615 pidieron a las Cortes que les lo permitieran, y entonces le dijeron que no. Y como vuelvo a decir, en 1633 ya te dieron vía libre. Vale, vale. Una pregunta, Manuel. ¿La Mesta y la Santa Hermandad eran lo mismo o eran No. diferentes? No. Mira, en origen, bueno, el honrado Concejo de la Mesta era para proteger a los ganaderos. Y en el origen de la Santa Hermandad era el proteger a los colmeneros, a las colmenas, Sí, sí, a sí. la miel. Sí. Y Ya después ahí derivó otras cosas. era Pero eso alguna parte de la iglesia, se supone, ¿no? No. Que le llamaran santa, que le llamaran santa no tiene nada que ver que fuera parte de la iglesia. Vale, vale, entendido. Eran organizaciones civiles, ajenas a la iglesia. Vale, vale. Bueno, pues podemos pasar a la Santa Hermandad. Vale. De la Mesta, realmente es una cosa que está pensándomelo yo mucho de meterme ahí a estudiarlo porque no está estudiado. No está estudiado. Hay un libro de Klein que se llama La Mesta y que es el mejor libro sobre el tema, pero hace una pequeña referencia nada más a los gitanos y ya no hay más. Bueno, pues Entonces, ya lo tratarás en meterse a adelante. estudiar la Mesta sería muy interesante, pero requiere mucho tiempo y yo no tengo ya tanto tiempo. Claro, Así que pero seguro así por encima, tengo Manuel, muchos proyectos que terminar. se puede decir por encima que la Mesta en relación al pueblo gitano pues sería como un azote, ¿no? Sí, porque los perseguía y no los dejaban tranquilos. Cuando veían una cuadrilla de gitanos, una caravana, pues iban a por ellos. Y entonces, pues igual que, lo que pasa es que la Santa Hermandad es más conocido y fue mucho más frecuente y fue mucha mayor saña la que se tuvo, ¿no? Contra los gitanos. Bueno, entre la Santa Hermandad, por decir que ya existía anteriormente, que la instituyó la Iglesia Católica en las Cortes del Madrigal en 1476, que unificó a otras hermandades que ya existían anteriormente. Vale. Es más, es muy interesante porque se puede considerar como el primer cuerpo policial de toda Europa. ¡Qué honor! Pero ahí está. Vale. Para mí la antecesora de la Guardia Civil, para otros no. ¿De acuerdo? Vale. Fue disuelta la Santa Hermandad en 1834. O sea que duró, ¿eh? Aunque prácticamente de Carlos III prácticamente no tenía mucha importancia. Y hay que decir una cosa. En 1717 la Santa Hermandad ya empezaba ahí en declive. La Santa Hermandad aseguraba que el principal objetivo por el que se había creado la Santa Hermandad era porque, digo textualmente, se hizo el seguimiento de los gitanos, cuya sediciosa y depravada gente se ha continuado y permanecido en estos reinos. Y ahora otra sorpresa. A ver. He dicho que se facultaba comisionados, en este caso los cuadrilleros o alcaldes o los alcaldes de la Santa Hermandad, pues se les facultaba el perseguir a los gitanos y demás malhechores. Entonces se emitía o tenían que presentar a todas esas jurisdicciones esa licencia. Bueno, pues aquí tenemos una licencia que se le otorgaba a ese comisionado.
Entonces, en este caso, son las tres hermandades del siglo XVII, que son las de Ciudad Real, Toledo y Talavera de la Reina, se le da el título de juez comisario a quien tú poseyera este papel para, a ver si lo encuentro, aquí está. A la ejecución que se les concede y al desembarazo que necesitan para la persecución de fascinerosos, especialmente ladrones y gitanos. Vaya. Por supuesto, tenía que ir firmado. Ahí está. Y tal. Este es del día, se extendió el 12 de junio de 1733. 33. Es tardío. Pero bueno. Básicamente hacían eso, ¿no? Tenían ese poder para perseguir y para. Bueno. Pero te digo una cosa, que muchos alcaldes protegieron a sus gitanos. Porque la Santa Hermandad, hay que decirlo, si perseguían ladrones, a lo mejor es que ellos eran los mayores ladrones. Porque era un negocio. No digo que todos lo hicieran así, pero era que el proceso era el siguiente. Salían con este papelito que les facultaba para perseguir a toda esta gente. Entonces lo que hacían es ir a un pueblo y decían, venimos en persecución porque nos han dado noticia que hay una cuadrilla de gitanos por ahí. Y entonces pedían ayuda, apoyo al alcalde para que les concedieran unos cuantos alguaciles, a la gente del pueblo que quisiera que se uniera a la partida para perseguir a los gitanos. Entonces, lo que hacía, no lo dicen los documentos, pero ahí yo creo que había un concierto por el cual veía a una cuadrilla de gitanos e iban a por ellos, sobre todo si iban con animales. Si los capturaban y los metían en la cárcel de ese pueblo, de esa jurisdicción. Esto lo sabían y muchos se negaban a prestar ayuda. Es más, hasta peleas y hasta hubo sangre para evitar que la Santa Hermandad se saliera con la suya y hacer todas estas cosas. El caso está en que la Santa Hermandad, por seguir con lo que es la práctica que llevaba, era detenerlos, meterlos en la cárcel, embargar las caballerías, los animales y todo lo que poseyeran y subastar esos animales para costear su viaje, su vida, sus operaciones y demás. Y además sacaban el beneficio del hecho que estuvieran en la cárcel, porque lo que se hacía era coger y decir y elevar un sumario de tropecientas páginas por las cuales se cobraba por página. Porque siempre, aunque quedaran libres, siempre se la arreglaban para condenarlo a costas. Y tenían que pagar los gastos de justicia. Una ruina total. Sí, las mujeres no las metían en la cárcel. Las mujeres las dejaban libres. Y las dejaban libres para que fueran mendigando, pidiendo una ayuda para poder costear no ya el pago de las costas, sino la alimentación, porque entonces las cárceles no se dedicaban a la comida. Efectivamente, bueno. O sea que no era la manutención. Era tremendo, Manuel, porque encima que les quitaban los animales sin motivo, sin justificación, luego con esos mismos animales los subastaban para pagar esas mismas costas de juicio que habían hecho ellos mismos. O sea que al final dejaban a los gitanos totalmente sin nada, ¿no? Con la libertad. Sí. Y ahí ganaban todo menos los gitanos. El producto de la subasta, pues se lo embolsaban la Santa Hermandad. Y los vecinos se beneficiaban de los bajos precios de estos animales.
Luego dicen que roban los gitanos. Pues bueno, Era como una especie de ave de presa que se cogía y han oído que hay gitanos por ahí y ¡oh! Tiraban para allá a perseguirlos. No importaba si, porque claro, siempre estaba la sospecha de que esto, porque se había producido un robo en tal sitio, entonces, pues posiblemente eran los que habían robado, entonces se justificaban para poder ir. Sin más que ya en el mismo documento, como he enseñado, ya se dice que se le faculta perseguir a gitanos. No dicen gitanos, dicen ladrones y gitanos. O sea, que no dicen que gitanos ladrones. Quiere decir gitanos en general. vale, vale. Gente que va por ahí. Vale, Bueno, pues seguimos a la siguiente, Manuel. A lo largo de este siglo se siguieron realizando redadas para capturar a gitanos. ¿Y con qué fin se hizo? sí, por supuesto que sí. Eh, ya comentamos la redada, que no fue realmente una redada, sino muchas pequeñas operaciones que con motivo de la orden del 19 de diciembre de 1572, pues se fueron acometiendo, porque claro, estamos hablando de 1572 y no había medios para hacerlo en el mismo día y a la misma hora. Aquí sí, aquí prácticamente no se fija ahora, pero sí se dice, como vamos viendo, que se va perfeccionando la redada. Aquí ya se dice en el mismo día. Y Repítelo, antes, Manuel, repítelo, que se ha cortado el vídeo, perdóname. Repítelo otra vez. ¿Qué se dice? que, bueno, he comentado que se perfeccionan las redadas poco a poco. Si en 1572 se hacen varias redadas porque no se puede acometer en el mismo día, aquí ya sí se hacen en el mismo día. Vale. Y ya se prepara con antelación. Y se prepara con antelación avisando a Aragón, a Valencia, a todos los sitios de Castilla, se manda, se requiere la colaboración para emprender una futura redada. ¿Queda claro? Entonces, bueno, O sea, este, digamos, es una eh, segunda redada, ¿no? La primera que vimos en la otra serie, en el otro vídeo, y esta es personalmente el intento de la segunda, ¿no? Se puede decir. sí, con la idea de, bueno, vamos a ver, redada, digamos, general, en toda la península. Porque sí ha habido redadas a pequeña escala. Hay redadas a pequeña escala, muchas, pero son locales. Esta es general. Y entonces estamos hablando de un año muy crucial que es 1639. Y se hace para tener echar forzados gitanos a la galera. Volvemos a lo utilitarismo. ¿Y qué pasa en 1639? ¿Por qué se quiere mandar a tantos gitanos a galera? Porque es una época de guerra contra Portugal y contra Cataluña. Esto es la guerra por la que se separa definitivamente al año siguiente, 1640, Portugal, y en 1630, bueno, en Cataluña no triunfa la sublevación. Es más, la galera, se querían la galera para bloquear lo que era la costa catalana. La galera hicieron siempre un servicio como de guardacostas, de vigilancia costera, pues como tenían tan poco calado, podían meterse por todos sitios y demás. Y bueno, es curioso porque después de la batalla de Lepanto, volvemos otra vez a la batalla de Lepanto, la flota de galeras se fue reduciendo porque no se construyeron nuevas galeras y las galeras que había fueron envejeciendo y desapareciendo. Entonces, cuando empieza el siglo XVII, no eran ya tantas. Creo recordar que eran 7. La escuadra que nada más se redujo a solamente 7 galeras. Y aún así, costaba mucho trabajo. Bueno, y esto, y voy a comentar un poquillo del trabajo que costaba llenarla. Voy a comentar cómo el proceso era el siguiente, ¿no? La galera, la pena de galera,
era a través de sentencias, sentencias firmes. Sentencia firme quiere decir definitiva, que ya no había ningún tipo de apelación, porque primero se condenaba en primera instancia y entonces el reo condenado podía apelar. Y entonces no entraba en galera hasta que se revisara esa apelación y finalmente una cancillería, la de Valladolid o la de Granada, por ejemplo, que resolviera que la condena que se le había impuesto. Si se le había condenado a galera y después la Chancillería de Granada decía que efectivamente a lo mejor en vez de 8 años de galera eran 6 años de galera, pues se le mandaba entonces a galera. ¿Qué es lo que pasa? Que eso era muy lento y como urgía tanto, se comisionó otro comisionado, en este caso Mesqueta, se le comisionó junto a otros más. En este caso Mesqueta tuvo la comisión más importante, que fue Andalucía, pues es donde más, ¿no? y parte de Castilla, en fin, para revisar, atención, revisar todas aquellas que estaban todavía en grado de apelación, que estaban esperando que se resolviera esa apelación. Pero no solamente esa. Lo que quería decir es finiquitarla. Si merecían galera porque estaban en grado de apelación, no importaba, a galera. Lo mandaban a galera y ahí tenían que esperar a que se resolviera. Me explico. Yo me condena en primera instancia a galera. Apelo. Me quedo en la cárcel. Estoy en la cárcel esperando. Porque mientras estoy en la cárcel puedo yo coger, porque toda el mundo apelaba porque tenían la debida esperanza de que se podían escapar. Cosa que ocurría en muchas veces. Entonces, yo espero en la cárcel a que la Chancillería resuelva que efectivamente me mandan a galera. Entonces, viene la collera, me cogen como tengo dicho aquí, me viene aquí, me cogen al cuello, una argolla, me saltan con el resto de condenados y a un puerto para embarcarme a galera. Bueno, pues Mesqueta dice, muy bien, que está esperando apelación. Vale, muy bien, te voy a respetar, que todavía no está condenada a galera, pero tú vas a esperar la condena a galera en galera. Y a mí me mandan a galera y yo espero en galera. Y al cabo de 1 año, 2 años, estando ahí remando, bogando, me llega y me dice que estás libre, que la Chancillería de Granada o de Valladolid te da por libre. Ha fructificado tu apelación. ¿Quién me quita a mí esos 2 años de galera? Pues eso se hizo. Todos aquellos que estaban esperando juicio, pero por el delito que se le acusaba, según ese delito podían ser condenados a galera, pues también a galera. Y se seguía el proceso y estos se tiraban por a lo mejor 4 o 5 años hasta que al final terminaban. Y a lo mejor le condenaban a 2, a 4 años y se tiraban 6 años en galera. En fin, esto es una serie de arbitrariedades y demás que se prolongó en el tiempo. Es más, empieza en 1639 y hasta 1642 sigue actuando estos comisionados. Vale. En fin. Pues vamos a la siguiente. Ya ha quedado claro que hubo una segunda redada general, más perfeccionada que la anterior. Sí, pero ¿puedo comentar algo más? Dime, sí, adelante. Puedo comentar porque, bueno, esto está publicado en un artículo que se llama La escuadra de galera en el siglo XVIII, el caso de los gitanos. No, en el siglo XVIII, es que manía con el XVIII, con el siglo XVII. El caso de los gitanos. Está publicado en la revista de Historia Naval. Y entonces aquí lo que es interesante, que aunque no existen listados de gente que apresa, porque hay mucha gente que apresa y después ponen en libertad, o que se escapan, o que mueren. Yo he podido rastrear los que acaban al final en galera. Eso sí, los demás no. Entonces no podemos tener una idea
como tampoco se puede tener la de 1572, una idea muy exacta de la cantidad o el contingente que quedó afectado. Entonces, aquí puedo decir, tengo por aquí, bueno, después lo encuentro. Hay que decir que esto ya tuvo tanta repercusión, tengo que ser bastante importante porque hay varias gente que lo recoge en una especie de crónica y tal. Por ejemplo, en la memoria de diferentes cosas sucedidas en Sevilla, se habla de que se habían cogido ahí en Sevilla, en ese mismo día, 30 gitanos por orden del rey y que fueron llevados a galera, que mucha gente logró escapar. Otro autor, Enrique de Jorquera, escribió Anales de Granada y también dejó constancia. Y entonces dice así, ¿no? Por ejemplo, en la entrada que hace en su Anales. En este año de 1639 se le arbitrió a su majestad que para el servicio de las galeras se prendiesen a todos los gitanos mozos que fuesen para ello, no reservando en ninguna de las ciudades, villas y lugares de su majestad y tierra de señorío, y para ello envió su real cédula al corregidor de esta ciudad de Granada, el cual los prendió a todos los que pudo haber a las manos en 19 días del mes de diciembre de este dicho año, de parte de noche. O sea, fue por la noche, por supuesto, mientras están durmiendo, como en 1749. Cogiendo los seguros, para lo cual replicaron las ciudades y en particular, para que no se entendiese la cédula, sino es con los gitanos de mal vivir. Quiere decir esto que hicieron una redada general y realmente tenía que haberse cometido con los gitanos de mal vivir y de poco pelo. No se refiere a calvo, que por minuencia, aceptando a los que están a veces dados y con oficio y tratos lícitos, con lo cual se echaron fuera todos los que se hallaron e informaron ser buenos. Esto como después, en 1749, es que son paralelismos que hay que decir. En 1749, casi el 60% de los que fueron presos en la redada quedaron libres. El 40% pasó a formar parte de ese proyecto de exterminio. Ya comentaré qué diferenciación hay entre redada y proyecto de exterminio. Vale. Bueno, también tenemos otro Pellicer. En fin, bueno, también otro cronista, Pellicer, habla de la operación que el rey quiso capturar a un mismo tiempo todos los gitanos de España al objeto de que sirvieran en la galera donde hay gran falta de galeotes y remeros, ya que según este señor, en todos los lugares hacen muchas obras esta infame raza, o sea, que sobraban los gitanos, dado que a su juicio solamente los gitanos se empleaban de espías, ladrones y embusteros. Bueno. Vale. ¿Salto a la siguiente, Manuel, o puedes decirnos algo más? O... Estoy buscando, me parece que no, lo he perdido. La cantidad que he podido rescatar con nombres y apellidos de gitanos se me ha traspapelado aquí. Pues habrá otra oportunidad en otro vídeo. Sí, la siguiente sesión. Para ponerlo al principio y ya está, no hay problema. Bueno. Vamos con la quinta pregunta y esta es la última ya de este vídeo. A partir del momento en que se desecha la expulsión, ¿qué legislación se promulgó para asimilar a los gitanos? Bueno, legislación ya lo he comentado. Vale, pues entonces prácticamente, pues si lo encontrarías, pues lo damos como última pincelada de este vídeo. Y si no, pues para el siguiente, no te preocupes. No. Me queda 1633. Vale, pues tira, adelante. Me queda 1633. Bueno, decir que aquí no es el libro de Petete. Este es uno de los 3 tomos de la novísima recopilación de las leyes de España, que ya lo mostré en la primera sesión. Y aquí
decir que de las 200 y pico disposiciones, que por cierto, a todos aquellos que me preguntan cuál es el mejor libro para conocer las pragmáticas y disposiciones, yo siempre recomiendo, que fue el que me recomendó Antonio Gómez Alfaro, porque era suyo el libro, que es la documentación sobre la legislación, documentos de la legislación, algo así, de los gitanos, que está editado por la Junta de Andalucía, y es quizás el último libro que hizo, y es una magna obra, es tremenda. Yo lo tengo prácticamente como de libro de, bueno, lo tengo en libro de consulta como libro de cabecera. Yo siempre lo consulto cuando me surge cualquier cosa, aunque ya voy teniendo casi, bueno, no todas, voy teniendo muchas de estas leyes, sobre todo del siglo XVIII. Y aquí en la novísima recopilación publicada en 1805, habla de las principales leyes, pues además de la ley de los Reyes Católicos de 1499, de esa pragmática, habla de la de 1560, la de 1586, y salta a la de 1619, que ya la he comentado, y pasa a la de 1633. Y en esta precisamente le da tanta importancia en la novísima recopilación, porque se extiende en bastantes páginas, en este caso de 259, y termina, pues, aunque la siguiente, la 360, porque ya empieza a hablar de la de 1692 y de la de 1695. Voy a decirlo de largo, sin cansar mucho. Ya hemos hablado de todas esas pragmáticas y decir, bueno, la de centrarnos en la de 1692, que se hace por la sencilla razón de que llega Carlos II al trono y se empieza a echar falta de que este señor al margen de todo lo que conllevaba este hombre, porque los problemas personales que tenía, que no estaba por la labor de ninguna pragmática, y prácticamente se le forzó a hacer una pragmática en 1692 que viene a ser una especie de recordatorio de todas las anteriores. Aquí voy a buscar un poquito, ¿veis? Limitaba los lugares de residencia, ya empiezan a hacer los corralitos. Esa manía de coger a los gitanos y decirles, bueno, hay una ley que dice que tenéis que estar en poblaciones de más de 1000 habitantes. Por lo tanto, aquí se vuelve a recordar que tiene que estar en poblaciones de más de 1000 vecinos. Por lo tanto, no podían estar en vecindarios, como decían, cortos. Y tenían que estar dedicados a la agricultura y a ningún otro oficio. O sea, vuelve a decir lo mismo. Y se va a la política de asimilación o de exterminio, digamos, una especie de exterminio muy suave, que es a través de la mezcla, de mezclarse los gitanos con el resto de la población. Entonces, es una especie de asimilación suave, y para eso, pues claro, le hacen que se tienen que quedar dentro de las mismas poblaciones y tal. Y esto es lo que va a dar lugar a una endogamia mayor y demás. Bueno, se le prohíbe también tener armas, sobre todo las armas de fuego, en fin. Va a ser en 1695 donde esta pragmática va a marcar ya lo que después va a ser el siglo XVIII, esa política de asimilación. Y aquí aparece ya lo que son los padrones. Y aquí ya
ese fue el mayor avance de la represión. Conseguir que los gitanos se avecindaran y que se empadronaran, de tal manera que sabían quiénes eran, qué edades tenían, qué señas tenían, qué propiedades tenían, qué armas tenían y dónde los podían encontrar. Está claro. Y eso es los padrones, que hasta hace poco en Italia no querían hacer un padrón parecido. En fin, todo eso es muy peligroso. Un padrón específico de gitanos es muy peligroso. Aquí es santo hacer un padrón de gitanos. ¿Por qué? De bichos raros, no hay quien lo entienda. Bueno, pues se dio 30 días para que se registraran con todo, con el número de caballerías que tenía, también se tenía que señalar su modo de vida, vamos, un expediente por cada uno, por cada familia. Y esto es lo que ya con esto se llega al siglo XVIII y va a estar en vigor hasta 1717, que es la próxima pragmática, y que esa ya la veremos más adelante. Decir que esta pragmática va a dar lugar a una mayor incidencia de condenados a galera. Se encuentran muchos asientos de forzados gitanos que son por contraventor a las reales pragmáticas. Repítelo, por favor, Algunos, que ha habido un corte otra vez, Manuel. Repítelo, por Madre favor. mía, con los cortes. Sí, perdóname. Es que es para que se quede bien en el vídeo. Bien, bien, bien. No, que, pues bueno, no sé dónde se ha cortado, pero que esta ya me he perdido. Esta pragmática lo que hace es registrarlo. Es que no sé lo que había dicho ya antes. La de 1717, la diferencia. Ah, bueno, sí, que hasta 1717. Y que, por ejemplo, en muchos asientos he encontrado que solamente por el hecho de contravenir la pragmática se condenaba a galera. Y también se decía así, ¿no? Se ponía en el texto. Como también se podía poner, o se ponía en hecho, que usaban por usar el traje y el habla, la jeringonza. O sea, que viene a cualquier solamente gitano por eso. con el traje de gitano o hablando en romanés y ya lo cogían Sí, a la galera a remar. en efecto. Vale. Pues. Y bueno, pues por eso hay mucha incidencia en galera. Mira, aquí, por ejemplo, además de la mayor incidencia se dio con la redada de 1619, pero aquí hay otra. Aquí hay el 11,84% de todos los forzados en galera eran gitanos. Cuando la población, pues como mucho era un 0,5 o 0,6%. En total, lo que es población de personas en toda España. Representaría al gitano ese porcentaje, sin embargo, 11 veces superior era en galera. Y quiero recordar otra cosa, perdón, porque otra redada, posiblemente, y esto hay que estudiarlo, 155. Pero esta redada no se hizo para expulsar, se hizo para hacer un proyecto de exterminio. O sea que se retomó un poquito en 1655 este proyecto de exterminio. Vuelvo a incidir. A pesar de 1633, por el que se acepta ya la estancia de los gitanos en tierra de la corona española, la expulsión y el exterminio siempre estuvieron ahí, en espera de que el rey aceptara a través de tantas propuestas como surgían a partir de personas individuales o de las cortes. Y bueno, yo creo que está muy completo y da una idea de lo que significó el siglo XVII para la historia del pueblo gitano. Muy bien explicado y muy bien dicho, con mucha información que yo, por lo menos yo, y seguramente la mayoría, casi todos de lo que creo que todos que hemos escuchado a Manuel hoy, pues no sabíamos, porque siempre se da de pasada las mismas cosas, pero en profundidad, como has entrado, nombrando esos autores, no habíamos escuchado nunca. Que quiero también, pues ya que he hablado de algunos historiadores, pues también quiero
hacer resaltar a María Elena Sánchez Ortega, porque no solamente escribió, me parece, un buen libro, La Inquisición, lo que es hay un artículo sobre la ola o la oleada antigitana en el siglo XVII, es un artículo que también está bien. Yo creo que he ampliado algo más, mucho más de lo que comenta, pero ella es una pionera y por supuesto que toda la gente que viene detrás tiene esa ventaja de tener los que te han precedido y pues te permite orientarte hacia dónde investigar y demás. Y gracias a ellos, pues investigadores como yo, pues podemos decir todo lo que podemos decir con estas sesiones. Bien, bien. Pues gracias a ellos y gracias a ti, Manuel, por esta serie de vídeos y hoy uno más con calidad y con mucha información para seguir aprendiendo y ya nos vamos encaminando ya poquito a poco hacia lo que siempre se conoce como la gran redada, pero que nosotros lo vamos a tratar de una manera más exhaustiva porque tú la conoces bien, tú la has estudiado bien también y de verdad que vamos a disfrutar, ¿vale? Muy bien. Bien, pues yo creo que hasta aquí, Manuel, si lo ves bien, lo cerramos aquí, este vídeo, y nada, continuamos en el próximo vídeo ya entraremos con el siglo XVIII, ¿no? Supuestamente, ¿no? Sí, sí, lo haremos en dos partes, igual que hicimos en el siglo XVI. Hablaremos en general de lo que significa el siglo XVIII, así un contexto general, y luego nos vamos a centrar en el proyecto de exterminio. Vale. Yo creo que hablaremos primero del proyecto de exterminio y después en el ámbito general porque hay que hablar mucho de la pragmática sanción de 1783. Vale, perfecto. Pues así lo haremos. Pues nada, hasta aquí, Manuel. Si quieres dar unas últimas palabras a este vídeo y nos despedimos. Pues nada más, que a todos los que han conseguido llegar hasta el final, porque es mucho tiempo, nosotros lo comprendemos, pero tampoco podemos hacer como 20 sesiones, ¿no? Y creo que se perdería toda la unidad. Así que muchas gracias por escucharnos y esperamos que el siguiente también, que este os guste y que el siguiente también os guste. Que así sea. Pues nada, hasta aquí. Gracias por estar con nosotros, como ha dicho Manuel. Y nada, cerramos aquí el vídeo. Hasta el próximo vídeo.